Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompañan dos jóvenes nuevos en este espacio, Lionel y Amy de la iglesia Esmirna de aquí en la ciudad de Cali. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Natalia, ¿y tú? Muy bien. Estamos bien, sí. Bueno, bienvenidos a este espacio, es un gusto tenerles por acá y quiero que empecemos este estudio contándole a la gente cómo se llamaba la lección de esta semana. Bueno, esta lección titula Ciclos Destructivos, que con el simple nombre vemos que está Está fuertecito. potente. Ya nos dimos cuenta que la lección está fuerte. Sí. De hecho, está basada en Jueces 1 y 2. Y es curioso, ¿no? Porque justamente este inverso se llama el libro de Josué. Pero esta duodécima lección justamente se basa en Jueces. Y aquí hay un mensaje bien interesante en el que vamos a entrar en materia a lo largo de nuestra lección. Ya nos daremos cuenta. Pero por ahora quiero pedirle a uno de ustedes que nos dirija en oración antes de empezar este espacio. Listo, oremos. Señor, Padre de amor, muchas gracias te damos por permitirnos estar aquí. Gracias por permitir que podamos compartir en este espacio. Nosotros somos nuevos aquí. Natalia ya tiene un poquito más de experiencia. Permite que este canal, Señor, pueda llegar a los oídos de las personas que lo necesitan, que podamos ser un medio de testificación y que podamos hacer tu obra, Señor, agradablemente y de voluntad. Ahora vamos a compartir la lección de esta semana. Sé tú acompañándonos y permitiéndonos aprender mucho más de ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción para los que quizá llegaron a este video y no saben de qué trata esta lección. Se los decía, justamente hemos estado estudiando durante 3 meses el libro de Josué y ahorita nos centramos en el libro de Jueces. Entonces vamos a encontrar que durante esta semana hemos estado abordando el tema de que ya murió Josué y quedan los ancianos que eran como los que lo acompañaban a él, lo acompañaban en el liderazgo. Y todas estas personas seguían liderando al pueblo y lo que nos dice la Biblia es que el pueblo seguía obedeciendo, seguía cumpliendo con lo que Dios les había mandado de expulsar a las naciones cananeas, pero cuando mueren estos ancianos, ¿qué pasa con Israel? Se aparta. Se le va la volqueta al río, como digo yo, hasta ahí. Entonces Israel empieza a sentirse muy cómodo con la ayuda de los cananeos. Con la ayuda, no, perdón, con la presencia de los cananeos. Entonces empiezan a sentirse muy cómodos y poco a poco la influencia de la apostasía de estas naciones empieza a permear al pueblo escogido por Dios. Entonces, vamos a hablar y entrar en materia. Yo le quiero preguntar a Lionel, ¿qué le llamó la atención de lo que estudiamos esta semana? Bueno, lo que me llamó mucho la atención de esta lección fue de que suena un poco feo, va a sonar un poco, sí, suena un poco feo, suena un poco duro, gracias, pero es la verdad y esto es un claro ejemplo de eso, de que muchas veces la influencia negativa, la influencia del mundo es mucho más fuerte que la influencia de Dios, la influencia por lo bueno. Y todos sabemos de que nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Entonces, claro, o sea, es súper triste decirlo, pero pues es una realidad. Y entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Así es, gracias Lionel. ¿Y a ti, Amy, qué te llamó la atención? No, me dolió bastante ver cómo el pueblo de Israel se acostumbró a la apostasía, a la idolatría, a los sacrificios. Se acostumbraron a lo malo después de vivir bien en el desierto, de ver todas las maravillas de Dios, el amor de Dios, además de que pues las leyes y los mandamientos que ellos tenían, todo era por amor. Ellos vivían felices, el amor tenía que reinar entre ellos y pues llegan a Canaán y ven todo lo que hace el pueblo de Canaán, pero aún así se acostumbraron, lo aceptaron, le analizaron, pues dijeron, está bien, se amañaron allí donde estaban. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, pero también me lastimó bastante. Claro, entonces les pareció algo muy atractivo los placeres de los demás cananeos. Porque claro, ellos decían, nosotros no podemos vivir lo que ellos viven. Tal vez, como decía un claro ejemplo, Sansón, de que no, pero es que la mamá le decía a Sansón, pero vení, o sea, ¿por qué tienes que buscar mujer en otro lado si que también aquí hay mujeres lindas? Bastantes. Pero él decía, no, o sea, ella fue bien para mis ojos. Sin embargo, le llegó una consecuencia muy
muy fatal. Y esto es un claro ejemplo de ello. Ellos sabían las cosas malas porque lo veían, porque es que es lógico ver que un ejemplo, ¿cómo se te va a parecer normal yo tener mi propio hijo y sacrificarlo? Sin embargo, fue tan fuerte la influencia de los cananeos hacia los israelitas que simplemente empezaron a verlo como algo normal, Sí. como algo común del día a Sí, día. ya era natural para ellos, se acostumbraron, crecieron allí. De hecho, lo hablábamos ahorita, fuera de cámara, y decíamos como que en nuestra experiencia, lamentablemente, nos ha pasado, creo que a todos, que hay cosas que nos parecen, en especial los que hemos crecido en la iglesia, que nos parecen malas y que decimos como que, uy, no, 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 eso no. Pero después de un tiempo nos encontramos a nosotros mismos normalizando ese tipo de cosas. Y yo me atrevo a decirlo aquí frente a la cámara, y es que me ha pasado muchas veces con la música. Música que la música secular en general, que para mí antes era como, era un poco más celosa y más cuidadosa con lo que permitía que entrara por mis oídos. En algún momento de mi vida me encontré con que había normalizado mucho escuchar música secular. Entonces, son cositas que uno va viendo y se va encontrando con que en algún punto nos relajamos sin darnos cuenta y la influencia empieza a hacer mella en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, bueno, quiero que hablemos un poquito sobre el libro de los jueces. Tú ya te adelantaste y dijiste, por ejemplo, la historia de Sansón, ¿no? Jueces hace poquito, bueno, hace poquito no, hace unos añitos me leí un libro de Yatpa de mis libros favoritos, en el que decía que en Jueces está una de las peores historias de la Biblia. No voy a entrar en detalles con esa historia, pero está en Jueces 19. Esa historia es tremenda. Pero el punto es que Jueces es un libro que muestra las consecuencias de la obediencia parcial. Entonces quiero que entremos en ese concepto. ¿Ustedes cuál creen que es el peligro de la obediencia parcial? Peligro. La verdad es que, digamos, estamos desobedeciendo, es como mi mamá me explicaba. Un ejemplo, llego yo y le digo a Lionel, no te comas cierta cosa porque de pronto te puede hacer daño al estómago, puede hacer algo. Y él dice, ay, me tan cansona, y se lo come. El problema es que me quedó dolor de estómago hoy y ella no me dijo eso. Digamos que él se lo come y al rato le empieza el dolor de estómago, tal como yo le dije, pero en el momento en que yo se lo dije, él lo tomó mal, y no lo tomó como si yo quisiera evitar un mal para él, sino como si yo fuera cansona. Pero después ya la consecuencia que tuvo fue como que él decir, ¿y por qué ella no me dijo que eso iba a pasar? Pero la verdad yo sí se lo había dicho, solo que él no quiso escuchar. Entonces, yo digo que la obediencia parcial, tal vez para nosotros es normal hacer caso en ciertas cosas, a medias, pero después cuando llega la consecuencia, como que de verdad ya nos sentimos y decimos, pero Dios, ¿por qué permitió que eso pasara? ¿Por qué? Si Él es bueno, si se supone que Dios es amor, como he escuchado muchas veces por ahí, ¿por qué si Dios es amor permite que esto suceda? Pero la verdad es que son las consecuencias de lo que nosotros hacemos o hacemos a medias. Exactamente, y ya que Amy tocó esa parte, muchas veces tomamos decisiones e, e ignoramos las consecuencias. Y ahí es cuando entra lo que dijo Amy, que muchas veces tomamos decisiones, que sí, que muy chévere, que trin, como el típico ejemplo que nos ponen, la muchacha. Que usted a esa muchacha no le haga caso, que yo no sé qué, y uno, ay hombre, agrado para mi vista, chévere, bacano. Y me meto con ella. Y ya cuando veo de que ella me hizo la vida horrible, sufrí, trim, entonces cuando uno dice, vení, pero ¿por qué? O sea, ya escuché las consecuencias de que sí o sí me iban a traer, pero las ignoré por completo. Y ahí es cuando uno llega y le echa la culpa a Dios. Dios, ¿por qué? O en este caso le echa la culpa a los papás. De que por qué usted no hizo algo para que yo no tomara decisión. Pero si los papás lo hubieran hecho, uno hubiera enojado con ellos. Es verdad. Entonces eso es tremendo. Los Sansón modernos, ¿oyó? Uno como líder les dice, con las de la iglesia, con las del mundo no. Y ellos, vea, van y se estrellan. Pero bueno, quiero que conversemos un poquito sobre uno de los versículos de Jueces. Está en el capítulo 1, versículo 19. Y dice, y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Y este versículo me llamó mucho la atención porque es que uno dice, Dios ya había abierto el mar rojo en dos.
Dios ya les había sacado agua en el desierto, Dios ya había hecho de todo, o sea, no era que Dios no pudiera vencer a estas naciones porque tuvieran carros de hierro ni nada por el estilo. Simplemente que por el hecho de que Israel no estaba haciendo su parte, le estaban poniendo un límite a Dios. Y muchas veces eso somos nosotros. Le ponemos límites a Dios. Dios tiene toda la disposición de desplegar todo su poder en nuestra vida, pero nosotros le ponemos el alto y el freno Sí. en nuestra vida. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué la bendición no me llega? Pero uno mismo, Porque por la las bendición cosas no que me uno llega. hace, uno es el que detiene todo. Sí, y como decía Natalia, es que ellos mismos pusieron el límite, porque es que por aquí me gusta bastante y subrayo todo, y dice que Dios les había dicho, no se arrodillen con esos dioses, no convivan tanto con ellos, al contrario, destruyan los ídolos de esas personas, sean luz para ellos, porque es que ese era el propósito con el que Dios los había enviado a Canaán, a hacer luz, a hacer un ejemplo, a enseñarles sobre Dios, a hacer la sal. Pero pues dice, si se hubieran esforzado por conquistar a sus vecinos inmediatos, Dios les habría concedido mayores victorias sobre enemigos más grandes. Porque el propósito que Dios tenía con ellos era más grande, pero pues ellos lo limitaron. Y eso nos lleva al hecho de que Dios no puede darnos la victoria sobre nuestros enemigos si nosotros solo le entregamos una parte de nosotros, si obedecemos De manera parcialmente. parcial. Es. Ajá. Y volvemos, no es que Dios no pueda porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque le estamos poniendo un límite. Entonces, de mucho cuidado. Chicos, les quiero hacer una pregunta. Claro. Ustedes dos son nacidos en la iglesia, ¿no? Por aquí me dijeron que de cuarta generación, por aquí segunda segunda generación, generación. igual yo también, segunda generación. Entonces quiero preguntarles, ¿cómo puede alguien que nace en un hogar cristiano lograr una conexión vibrante con Dios en lugar de ser simplemente cristiano por tradición familiar? Pues la pregunta es, mueve piso, pero la respuesta es, para mí la respuesta es directa y es hasta simple. De que uno como persona, como joven, siendo nosotros en este caso jóvenes, y tal vez las personas que nos están escuchando, es tomar la iniciativa. Porque si uno no toma la iniciativa, nadie va a tomar la iniciativa por uno. Entonces, sí, y es un caso muy común porque casi la gran mayoría de jóvenes, no digo todos, pero sí la gran mayoría, hemos crecido en el Evangelio. Y muchas veces, y lo digo yo, va a sonar un poquito feo, pero lo digo yo también, pero muchas veces uno cae en eso de ser un cristiano por tradición. Pero si yo no tomo la iniciativa, si yo no tomo si yo no tomo la decisión de levantarme temprano, mañana, orar, abrir la Biblia, nadie la va a tomar por mí. Y entonces, ese es el punto. Es que por eso es que la salvación es individual. Porque aunque mi mamá hizo su parte, ¿cierto? Y me trajo a la iglesia de pequeña, me enseñó en la casa de que conozco de Dios, si yo no pongo mi parte, si yo no estoy interesada en tener una relación personal con Dios, nadie la puede tomar por mí. Porque es que ahí viene, ¿yo amo al Señor o porque estoy yendo a la iglesia? Esa jodida. Otra pregunta ya como más individual. Sí. Sí, mi salón student que era. Sí, ven que a mí siempre, yo siento que llega un punto de la vida en el que uno tiene que autoproducir. Los tres, como personas siendo yo en la iglesia, sabemos que hemos salido en un momento en el que uno basta con la actriz que nos analiza en nuestros creadores. Llega un punto de la vida del que los esto más dice, pónganse poquita cuenta. Llega un punto de la vida en el que si nosotros, como lo decía la en el Habita, no tomamos la iniciativa de buscar a Dios, pues, bien me han dicho, o sea, se nos va todo, se nos da todo, se nos da toda la vertical mío, bueno, decirlo, porque lo que Dios espera de nosotros es que podamos construir de manera intencional y una con Dios. Y quiero que entremos a hablar de algo que estaba comentando Bailey hace un rato y antes de grabar, y es en esta relación como de nietos, hijos con Dios. Amiga, un poquito sí. Sí, lo que pasa es que en una parte de la lección nos hablaba sobre el ejemplo de la silla. Por ejemplo, la primera silla estaba Josué, en la segunda silla estaban los ancianos y pues en la tercera silla estaba la descendencia de los ancianos. Entonces nos habla que Josué, que estaba en la primera silla, tenía una comunión personal, tenía su relación personal con Dios. Los ancianos
también conocían de Dios, pero no era que estuvieran tan ligados a Él. Y pues ya la descendencia de los ancianos que estarían en la tercera silla, como que de pronto no tenían mucho ese conocimiento que tenían los ancianos o que tenía Josué, porque pues los ancianos que eran los encargados, ¿cierto? Los que vieron todo, vivieron la abierta del Mar Rojo, el maná y todos los milagros del Señor, no se encargaron de enseñarlo, de pasar ese voz a voz. Entonces, ahí es cuando yo digo, es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nosotros deberíamos de esforzarnos por estar en la primera silla, por ser nosotros los que tenemos esa relación personal con Dios, tomar ese lugar que tenía Josué. Porque pues si yo me vuelvo una nieta de Dios y no digo mi Dios, sino tu Dios, como hizo Saúl diciéndole a Samuel, adoremos a tu Dios, tal vez mi conexión con el Señor va a quedar perdida. Y ya que Emi tocó el tema de la silla, que pues básicamente es de generación en generación, es delicado ese tema porque trayéndolo hacia nosotros, un ejemplo que yo tome la decisión de tener un hijo y entonces los errores que yo tome, que yo haga, se van a ver reflejados en él y así sucesivamente. Y ahí es cuando yo toco un versículo que está por aquí que también lo estamos comentando fuera de cámara que fue impactante, pero yo busco entre este poco de páginas. Aquí. Que fue la versión que está en este versículo, en esta lección es impactante porque subraya una palabra en específico que es brutal. Bueno, leo. Pero yo busco. Ah, eso estaba en la 3, creo. Ujú. Por aquí, creo que ya lo... Ya, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos, bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces aquí yo puedo decir, como lo que estamos comentando anteriormente, de que uno muchas veces le culpa a Dios porque ¿cómo es posible que esto está pasando en mi familia? Ujú. Dios cómo va a permitir una cosa como esta. Pero muchas veces ignoramos las consecuencias que pueden traer las decisiones que tomamos. Y Amy, como decía, del tema de las generaciones, uno muchas veces tiene que darse cuenta de qué es las cosas que uno comete y cómo esas cosas van a hacer un impacto en nuestra siguiente generación, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y la verdad a mí también me pareció muy interesante esa frase porque nunca le he escuchado de que Dios no tiene nietos, y Dios tiene hijos. Tiene hijos. Sí. A mí me gusta y yo cuando leí este título quedé porque dice enredados en el pecado. Y enredados. Sí, enredados en el pecado. Entonces, claro, aquí decía, las relaciones tóxicas que yo tengo interna y externamente pueden ser con una persona, pueden ser conmigo misma, con los hábitos que se han convertido en vicios, los malos hábitos. Entonces, si yo no tomo la decisión de romper con ese ciclo, como hablamos ahorita, por ejemplo, lo de la descendencia, si yo no rompo con el ciclo, si yo no doy de mi parte, acepto cambiar lo que estoy haciendo y sé que lo estoy haciendo mal, pues no va a funcionar de nada y pues esos ciclos van a seguir pasando. Destructivos, Sí, como se ciclos llaman esa destructivos. Y ese título también de la lección me pareció curioso y a la vez impactante. Me pareció curioso porque ese enredado suena como un toquecito como carismático, pero a la vez enredado en el pecado suena fuerte porque solo con el título nos damos cuenta el estado en el que estaba el pueblo de Israel, a un punto de normalizar cosas que no son normales. aceptables. Y el punto aquí es que aquí el problema del pueblo de Israel no solo era espiritual, sino también moral, porque, por favor, no puedo creer no puedo creer lo que solo hayan hecho eso. Yo creo que ellos también empezaron a hacer prácticas aún peores que estas. Sí, Sí. de hecho sí. Más adelante en Jueces se detalla más sobre Que eso. tal vez en este pedacito de la lección no lo describe, Ujú. pero es Pero que... sí nos da una pincelada. Sí, bastante, Y bastante demasiado grande. grande. Saben que quiero que vayamos cerrando y les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo podemos proteger nuestros corazones de la idolatría y permanecer fieles a nuestro Dios? Uf.
Pregunta difícil porque siento que hasta nosotros mismos nos Claro. desafía. Todavía lo estamos descifrando en Son nuestras muchas propias preguntas vidas. que uno No, se debe claro. hacer internamente, ¿cierto? Y aparte de eso, la idolatría no viene solo que, yo tengo un pequeño Baal, sino muchas veces se nos vuelve Baal el celular, El el trabajo, trabajo, tu pareja, o los sea, amigos. eso es un tema, Y miren que algo en lo que yo reflexionaba mientras estudiaba es que es triste, pero muchas veces las bendiciones que Dios nos da, por ejemplo, en la universidad, yo creo que ingresar a la universidad es una bendición muy grande y lamentablemente un privilegio al que pocos acceden. Y yo digo, qué bendición, qué privilegio estar aquí, pero muchas veces, por lo menos en mi experiencia, la universidad se convirtió en un distractor que me apartaba de mi prioridad que debía ser tener mis ojos fijos en Cristo. Entonces, muchas veces las mismas bendiciones que Dios nos da, en el caso de Israel, habitar una tierra súper rica, una tierra con muchísimos beneficios para ellos, terminó siendo una piedra de tropiezo en su camino, porque cuando nosotros no somos buenos mayordomos para administrar los dones, los bienes y todo lo que Dios nos provee, todas esas cosas terminan jugándonos en nuestra contra, porque es que el enemigo también sabe jugar. El enemigo también sabe cómo poner todas esas cosas en nuestra contra. Entonces, creo que algo que yo diría, y me baso en una frase que decía en la lección, es que Israel cayó en el pecado porque su amor a Dios era frágil. Y ahí tenemos que entrar a evaluar. Así es. ¿Mi amor a Dios es frágil? claro, y ahí con respecto, y claro, tiene mucho que ver con la pregunta, y uno tiene que priorizar. Es difícil, pero uno tiene que priorizar, poner en la balanza qué es más importante, Dios o mi trabajo. Eh, donde pues yo estoy trabajando, yo tengo una compañera, bueno, tenía una compañera, pues ella ya se fue, porque ella está haciendo las prácticas, entonces ya fue, ya le terminó el contrato. Y ella decía algo que me pareció muy interesante, que ella decía, ella le había salido un trabajo como asesora asesora de ventas. Y me pareció algo muy curioso que ella dijo, porque ella dijo, me parece muy interesante el trabajo porque pues pagaban bien, pero el trabajo era muy esclavizante. Y entonces ella dijo, yo prefiero no trabajar que priorizar el trabajo y dejar a un lado a Dios, porque ella también era cristiana. Ush. Y entonces es impactante como otras personas de otras, por así decirlo, denominaciones, de otras iglesias, son un testimonio fuerte, porque ella prefirió priorizar Dios que el trabajo. Y téngalo por seguro que por tomar esa decisión extremadamente perfecta, extremadamente correcta, Dios nunca la va a desamparar, sino que al contrario la va a bendecir siempre, Así es. porque eso es una prueba Sí. fuerte. Y eso es algo que, como decía Natalia, mi amor por Dios, ¿cómo es? ¿Es un amor frágil o es un amor ya establecido? Un amor que yo digo, no lo voy a acabar, no lo voy a terminar, no voy a darle la espalda a Dios. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces yo digo, Satanás sabe qué cartas utiliza con cada persona. Y si ya le han funcionado anteriormente, como dice mi mamá, las va a seguir usando porque él sabe que funciona. Entonces yo digo, si yo sé que pues Satanás hace esto y lo otro, y yo le doy cabida, entonces ahí es como cuando yo digo, bueno, ¿y por qué lo estoy haciendo? Ahí es cuando uno se examina y dice, ¿cómo es toda mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo? Y yo de verdad creo mucho en que el Señor nos habla diariamente, porque conmigo lo hace. Entonces Él nos dice qué estamos haciendo mal, Él no nos deja desamparados pensando que estoy haciendo mal. Él nos dice y nos explica. Y ahí es donde nosotros miramos qué tenemos que mejorar, para así no tomar de ídolos otras cosas que están por fuera de Dios. Así es. Bueno, muchas gracias chicos. Creo que hemos logrado recoger bastante de lo que fue esta lección durante esta semana. Yo quiero concluir con esta frase y es que Dios no quiere cristianos a medias. Bueno, chicos, muchas gracias. Creo que hemos logrado recoger bastante de lo que fue la lección esta semana. Me siento muy contenta y les quiero agradecer a ustedes por venir y decirle a nuestros amigos que quiero que se queden con esto. Dios no quiere corazones a medias. Dios quiere cristianos que tengan una obediencia completa. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Por invitar. Gracias a ti. Y a ustedes que nos ven, dejen aquí abajo en los comentarios desde dónde se conectan, desde dónde nos ven y desde qué iglesia de Cali están presentes.
Que el Señor les bendiga. Bye.